No, algo mío no, algo que vamos a estar Bueno, hablando algo tuyo. sobre educación, No miraste las porque estrellas anoche. no Mira, miré las a vos estrellas. que te gusta el universo. No, anoche la verdad que estuve filosofando sobre Mercurio retrógrado y lo que pasó con las aplicaciones y la gente se piensa que porque se cae Facebook, uno que trabaja en un servidor de internet piensa que, no sé, que se cae el mundo, por favor. Esta gente viciosa adictiva al internet. Pero bueno, cambiando de tema, durante el fin de semana se dieron a conocer declaraciones de Bruno Di Carlo, que es el presidente del Consejo Escolar, con respecto a la nota que hicimos la semana pasada. ¿Te acordás, Beto, sobre la reapertura de los comedores escolares? Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, en las declaraciones que has realizado, tu eje está centrado en los materiales, digamos, en las mesas, en las heladeras o en las cocinas que había que recambiar o que no tienen directamente algunos colegios. Mi eje está basado, sí, más que nada en antes de tomar una decisión la provincia, debería proyectar, sí, organizar, creo que esto ya lo hemos hablado, ya algo le he comentado en su momento, por diferentes temas a ustedes. Sí. La provincia, en este caso, lo que yo estoy marcando y estoy tratando de buscar, y esto yo le he hablado siempre con distintos integrantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tienen comunicación con nosotros como con el Consejo Escolar. Era el diálogo, el organizar antes de lanzar algo, ¿sí? Allá en el mes de fines de febrero fue allá también con el tema de la presencialidad. También aquella vez fue por el artículo de limpieza, el protocolo inicial que llegó el jueves a la tarde, previo al que el lunes comenzaban las clases. Había un desentendimiento ahí entre el protocolo o el plan jurisdiccional que venía para inicial y desarrollo de la comunidad de la provincia por el tema de en ese momento decía que había que dar una colación y no estaba contemplado. Después y así, bueno, cuando arrancó el TMC y así un montón de cuestiones, hasta esta última que llegó el tema de que el 1 de octubre arrancaban los comedores nuevamente. Y bueno, yo expresé, digamos, de alguna manera el malestar, por más que nada porque después los reclamos recaen siempre sobre el Consejo Escolar. Somos los primeros que estamos en el distrito, ya sea desde un director, la familia o la sociedad directamente. Y hay partidas que directamente no llegan, no dependen de nosotros, como es el fondo compensador. Son partidas que, les comento un poquito brevemente. Dentro de la partida del SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, viene obviamente la partida correspondiente. Estoy hablando de una situación normal, Sí. Saquemos la pandemia de lado. La partida del SAE viene para la compra de alimentos, para poder cumplir con los comedores y el DMC, y a su vez viene una partida para artículos de limpieza y una partida para compra de equipamientos. La compra de equipamientos es estas cuestiones básicas, o sea, lo que sería línea blanca, cocina, heladera y obviamente nosotros estamos teniendo ahí una dificultad con las mesas y sillas de comedor, y de hecho el espacio del comedor, que en muchas escuelas lo estaban utilizando como parte para poder dar la presencialidad. Entonces yo lo que me refería era claramente a eso. Me parece que hay que primero pensar y organizar de qué manera se puede volver antes de tomar las decisiones. Bruno, No es solamente por un tema puntual, sino yo estoy acostumbrado a verlo diariamente. Bruno, o sea, vos en la última parte de recién vos hablás de estos comedores puntualmente, pero también lo que tenemos que ver es que estos comedores duplicaron o triplicaron en algunos casos la cantidad de asistentes en este momento, en este contexto, porque hay muchas personas que quedaron fuera de lo que son los cupos laborales, y tal vez en este momento que tenemos nuevas aperturas pueda llegar a venir, digamos, posibilidades laborales para muchas personas. Pero también, digamos, algo que se marcaba, que marcábamos el año pasado, me acuerdo cuando llegaban mesas y sillas, y este año también han llegado. Vos hablabas del faltante, de que todavía hay un faltante importante.
Y también me acuerdo que una de las preguntas que yo te había hecho alguna vez es si alguna vez no, si estaban viendo desde el Consejo el mantenimiento de las escuelas, porque, o sea, la pandemia en algunas cosas favoreció. Si se estaba haciendo un trabajo interno para ver la infraestructura de los colegios, ¿sirvió o no? A ver, lo que es infraestructura nunca se dejó de trabajar. Nosotros, con respecto a eso, siempre estuvimos, más allá de estar en pandemia, sí, o un poco más liberado, un poco menos liberado, nosotros siempre estuvimos trabajando. A ver, yo lo he comentado miles de veces, nosotros llevamos más de 40 escuelas con las inspecciones de gas correspondientes de Camusi. Para hacer una inspección de gas de Camusi hemos tenido que dejar escuelas completamente bien hechas, o sea, con rejillas de ventilación, en algunas cocinas de ciertas escuelas hasta con campana de ventilación. Se han hecho, había escuelas que ni siquiera tenían planos. Este es un problema que venía desde hace años, ¿sí? Planos de gas, estoy hablando. Nosotros hemos trabajado en eso, hemos trabajado en la parte de filtraciones. Si bien todavía, ojo, somos conscientes que todavía falta todavía aún más seguir mejorando la infraestructura de las escuelas. Se está mejorando, se la está mejorando, pero bueno, más allá de eso, lo que estábamos viendo nosotros ahora era un faltante importante, que eran mesas de comedor y sillas de comedor, que lo que hicimos nosotros es utilizar un fondo propio nuestro, sí, para poder cumplir y comprar. Compramos 22 mesas de 1,80 m de largo, más 110 sillas que las entregamos en algunas escuelas de la ciudad de La Barría que tenían esa necesidad, en la primaria 11 de Hinojo y en el CPT 8 de Espigas, que se va a estar entregando en el día de mañana. bien. Bruno, buen día, ¿cómo te va? Beto te habla. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien. Ahora yo me equivoco, tranquilo. vos estás hablando de improvisación por parte de la provincia. En muchos casos sí, en muchos casos, yo lo que digo que en muchos casos hay mucha improvisación. No te lo hablo solamente por una cuestión particular. Te puedo nombrar, y al principio de la nota he nombrado varios casos en los cuales se vive improvisando. Yo siempre digo, nos tengan un bidón de nafta, tenemos que salir como un bombero a cubrir esas necesidades. Y por ahí, qué sé yo, ayer se comunicó a la tarde conmigo, a raíz de la nota que salió en los medios, el director de SADE de provincia, me consultó al respecto. Bueno, estuvimos hablando largo, más de 45 minutos, en los cuales él me dio algunas explicaciones y yo le manifesté la situación como estaba. O sea, no es una situación, coincidimos los dos que no es una situación solamente de La Barría, de estos inconvenientes, sino ocurre en varios distritos, en varios consejos escolares. Y bueno, y lo que sí me dijo y me aseguró que entre hoy y mañana le iba a llegar una aprobación para algunas compras de heladera y utensilios de cocina para algunas escuelas que lo estaban requiriendo y necesitando. Bruno, ¿Sabés que no me queda claro? No sé si Ezequiel te lo preguntó, te lo pregunto yo en forma directa. Sí. Al final, los comedores, ¿cuándo empiezan a funcionar o ya empezaron, o esta improvisación que me parece de alguna manera está guiada por el calendario electoral, porque hace falta dar buenas noticias, se dan buenas noticias que después no se pueden cumplir? ¿Los comedores ya comenzaron a trabajar? Los comedores, en definitiva, salvo las escuelas que tienen residencia, que ya vienen trabajando, ya se vienen entregando desde el mes pasado, los comedores todavía no han arrancado, por una cuestión obviamente de tiempo, por una cuestión, a ver, nosotros necesitamos, más allá de una cuestión burocrática, hay una cuestión administrativa que cumplir, ya sea para armados de menú. O sea, si bien desde provincias nos bajan un tipo de armado de menú, después nosotros, de acuerdo al valor del cupo diario por cada chico, tenemos que trabajar y adaptarnos sobre eso. Y a su vez, obviamente, se debe hacer un pedido de presupuesto, una contratación como corresponde, porque después nosotros tenemos, en el medio tenemos, a posterior, tenemos toda una rendición que hay que hacer con respecto a las partidas mensuales que vamos recibiendo,
y a su vez tenemos el Tribunal de Cuentas. O sea, yo no puedo salir mañana hacer una contratación total directa por cierta cantidad de millones de pesos libremente, sí. Porque después tenemos el Tribunal de Cuentas que nos dice, bueno, y acá, y dónde, y con qué, cuál es otro precio comparativo que tienen, ¿se entiende? O sea, sí. Tenemos una cuestión administrativa y de tiempos para tomar una decisión. Si bien lo que la provincia, mi última pregunta es, la provincia, ¿cuándo había anunciado que comenzaban a funcionar los comedores y en realidad cuándo van a comenzar a funcionar? La provincia anunció, mira, y te voy a decir una cosa, había dado una salvedad, fue el anuncio con más tiempo que nos han dado los consejos escolares para poder trabajar. Si no me equivoco fue el 21 o 22 de septiembre, si no me equivoco, que fue que en realidad lo comunicó el gobernador. No nos llegó a nosotros automáticamente la comunicación, bueno, ya sabemos de que primero por ahí se comunican y a los días recién llegan las comunicaciones oficiales. Sí. Y con respecto al tema anterior, yo te decía que nosotros para acelerar un poco los plazos, en vez de hacer una licitación, lo que vamos a hacer es algún tipo de compulso de precios que en los tiempos es mucho más acelerado. Bruno, antes de terminar te voy a hacer una pregunta, porque hay algo que me está llamando un poco la atención. Voy a sonar como que estoy muy en crítico, que estoy muy maldito hoy, pero vamos a preguntar en algo en general, porque uno está haciendo otras cosas a pesar de que hace radio y tiene contactos con otras personas. Sí. ¿Qué está sucediendo con los chicos que no se pudieron adaptar al Zoom por una cuestión por falta de concentración, que no llegan a los niveles para pasar al siguiente año? O sea, por ejemplo, un niño que está en tercero para pasar a cuarto, un niño de segundo para tercero, vamos a lo más básico, o un niño que está en primero para segundo, que hizo preescolar y parte de primero por Zoom para lo que es segundo grado. ¿Qué se va a hacer con esos niños? Sabemos que está el programa ATR, que es un programa inclusivo, bien, pero en su totalidad va a ayudar a equilibrar los conocimientos que no fueron adquiridos, pero no es que no fueron adquiridos, porque siempre, viste, la culpa es del otro y nunca nos hacemos cargo, o era de los padres o era del docente, pero en este caso creo que fue un desafío para todos la educación virtual. ¿Qué va a pasar en estos casos con niños, niñas que no hayan podido adquirir los conocimientos al 100% para pasar al siguiente año? Sí, también no te olvides que muchos chicos no tienen conectividad. También, olvídate. Hay muchísimos chicos que no tienen conectividad. Si bien, a ver, esto siempre lo recalco, no es un tema de competencia del Consejo Escolar, sino es una competencia de Jefatura Digital de Educación, obviamente con sus respectivos inspectores de cada área y nivel. Pero bueno, me parece que el área correspondiente, en este caso que es educación, debería hacer hincapié y trabajar un poco más sobre esas cuestiones. Sabemos, a ver, como vos escuchás en la calle, yo también lo escucho y tenemos amigos que tienen dentro de alumnos dentro de distintas instituciones, y me pasa a mí como papá. Sabemos que en muchos casos están recibiendo contenidos de un año anterior, o sea, hay una cuestión bastante particular. Me parece que tendrían que trabajar un poquito más, sobre todo Jefatura Digital, en esas cuestiones, para ver de qué manera, más allá de que está el programa TR, que a ver, se lanzó el año pasado también, no sé si se recuerdan en algunas instituciones, pero fue en verano. El verano fue el verano TR, pero en noviembre arrancó la TR para aquellos chicos que tenían inconveniente con la conectividad o de alguna manera con las respuestas que daban en base a los trabajos que tenían por fuera de la presencialidad. Ahora se lanza exactamente lo mismo. Creo que son programas que está bueno que lo lleven adelante, pero ahí no son los momentos en esperar a los últimos 2 meses para poder llevarlo adelante. O sea, me parece que después de casi un año
entre burbujas y el último tiempo con presencialidad casi completa o casi completa, Sí. se tendría que haber programado algunas cuestiones con bastante tiempo de anticipación. Estamos hablando Me parece que lo que Bruno nos está diciendo es mucho ruido y pocas nueces. Tómenlo como quieran, yo no los dije, ¿eh? No, A ver, sí, chicos, si a mí, a ver, yo voy a buscar un informe de un nene de jardín, o van los padres de un amigo y van a buscar los informes, o le entran al boletín y tienen una reunión con un docente, con un directivo, con respecto a cierto año que tiene que estar en la escuela, y le dicen, mira, estamos dando muchos contenidos, estamos dando mucho contenido de lo que era el año pasado. Fíjense que el año pasado, más allá de hacer algo virtual, sabemos que en muchos casos no es lo mismo, sobre todo para chicos de primaria y obviamente para chicos de jardín. Para chicos de secundaria, por ahí lo más complicado es que se enganchen con la situación. Sí. Pero si a vos te dicen, varios te dicen eso, bueno, que hay un gran problema. No hay que, a ver, esto no es echarle la culpa a los docentes, sino hay que echarle yo le estaría echando la culpa a quienes supervisan todo eso, y la verdad es que muchos salieron, los inspectores del pasado, cuando se denunció que había una gran cantidad de chicos sin conectividad, los inspectores salieron a decir que había un 100% casi de conectividad, y todos sabemos que eso es una mentira, es así de simple. Es una mentira, o sea que lo único que querían hacer es demostrar algo que no existía. Pero bueno, en algunos casos estamos acostumbrados a que trabajen de esa manera, están más preocupados, sinceramente, tanto Jefatura Distrital como los inspectores están más preocupados por lo que pasa, hace o no hace el Consejo Escolar, que por cumplir su propia tarea, que es la parte pedagógica, que la verdad es que la parte pedagógica deja mucho que desear, en el sentido de que yo no puedo creer, te pongo un ejemplo, que educación física tardó tanto tiempo en arrancar. Había arrancado la presencialidad por burbuja y educación física estuvo meses sin poder arrancar. Cuando me parece que era lo más fácil de arrancar, porque teníamos ya desde el mes de septiembre todos los clubes abiertos, y lo único que tenía que hacer era adaptar un protocolo que tenés dentro de un club a lo que es la parte de educación para poder dar educación física. O sea, hay muchos temas. Si bien no me compete, es cierto, perdóname, que es cierto lo que estás diciendo y que por ahí no lo vimos, ¿no? Que es cierto, es muy cierto lo que estás diciendo. Sí, sin dudas. Yo por ejemplo, la educación física u otras cuestiones la vengo manifestando por ahí, no mediante los medios, pero sí lo vengo manifestando desde hace mucho tiempo. O sea, yo decía, es tan difícil adaptar un protocolo que si los clubes están abiertos, están haciendo deporte, es tan difícil adaptar un protocolo de los clubes a la parte de educación para poder dar educación física, y creo que no es tan difícil. Pero bueno, aparte tenemos espacios naturales para hacerlo. Lo que pasa es que tenemos un gran problema en educación. La educación es muy verticalista. ¿Sí? El sistema educativo es muy verticalista. Se baja línea continuamente desde arriba, del director del Ministerio de Educación, va bajando hacia los jefes regionales, distritales, a los inspectores, los inspectores de directores, y los directores obviamente se terminan bajando a ciertas directivas a los docentes. Lamentablemente es un sistema muy verticalista el educativo, que por ahí no da posibilidad a poder, digamos, de alguna manera discutir, plantear, organizar, en muchos casos también se pueden tranquilamente proponer cosas, y eso lamentablemente en muchos casos, la mayoría, no sucede. El sistema verticalista educativo es bastante complejo en ese sentido, porque muchos profes de educación física te decían, pero si yo estoy trabajando en un club, tengo un protocolo que lo estoy utilizando desde septiembre del año pasado y no se puede dar educación física, y es algo ilógico. Bueno, ahora sí están dando educación física, pero tuvieron varios meses sin poder hacer clases de educación física. Y prácticamente todo el primer año de pandemia fue, Bruno. No, el primer año de pandemia y este año también. Sí. Este año había vuelto la presencialidad y después de varios meses no habían arrancado las clases de educación física. Y recordemos que las primeras actividades que se habilitaron fue la de deportes al aire libre.
Deporte al aire libre, eso fue el año pasado. El año pasado, por eso es una de las primeras donde tal vez podían haber ayudado a niños o y a niñas que tal vez, digamos, en estos contextos donde estuvimos casi todos adentro, habrán sufrido alguna obesidad, porque también eso se vio mucho en el primer año de la cuarentena. Obesidad, trastorno de ansiedad, depresión. Te puedo seguir nombrando un montón de cuestiones que por ahí todavía, en algunos casos, en algunas familias, algunos padres lo están notando. De hecho, sabemos que hay muchos chicos con tratamiento psicológico y yo siempre digo, el post-pandemia, esperemos que esto termine de pasar y ver cuáles son, qué tipo, digamos, entre comillas, secuelas psicológicas que pueden llegar a quedar a los chicos, sobre todo los más. Yo siempre digo, el adolescente sufre bastante, obviamente, imagínate tanto tiempo sin conexión con su mundo exterior o con, digamos, con sus amigos, con sus compañeros. Ni hablar de los chicos que están en una etapa totalmente evolutiva, como son los de jardín, los primeros años de la escuela primaria. Bruno, la seguimos otro día. La verdad que se nos escapó el tiempo. Bueno, pero muy interesante gracias. todo lo que dijiste. Nos deja pensando. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Hasta luego, Bruno. Hasta luego. Muchísimas Chao, gracias. Así dialogábamos con el presidente del Consejo Escolar, el señor Bruno Di Carlo. Bueno, perdón, pero extendí la nota yo, me hago cargo. Pero había otros temas que también lo podríamos haber tratado si los tratamos. Y hay muchos temas a seguir tratando sobre la educación y sobre estos contextos, ¿no? Está bien que hayan programas donde haya alumnos que intenten readaptar y adaptar conceptos que no fueron comprendidos en otras clases virtuales, pero bueno, hay niños que tal vez, conozco 2 casos muy puntuales que los tienen que hacer repetir porque no se readaptan a lo que es la escuela.